días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Fundamento Legal y Conceptual de la Conciliación, que nos permitirá reconocer la importancia de la conciliación y de las dimensiones éticas, cognitivas, afectivas y comunicativas necesarias para ser un conciliador íntegro, lo que fortalecerá las competencias y las habilidades que requieren nuestros servidores judiciales para su aplicación, entendiendo que se hace parte de los denominados mecanismos autocompositivos de resolución de conflictos. En esta oportunidad nos acompaña como formadora la doctora Claudia Patricia Navarrete Palomares, juez 30 civil del Circuito de Bogotá, experta en derecho procesal, en derecho probatorio, derecho comercial, responsabilidad y daño resarcible, quien desde su amplia experiencia como juez civil municipal y juez civil del circuito, entre otros cargos en los que se ha desempeñado, se referirá específicamente al fundamento legal y conceptual de la conciliación extrajudicial y judicial, brindando herramientas técnicas y estrategias para su implementación en la práctica judicial, considerando principalmente la importancia de fortalecer las competencias del saber ser de nuestros conciliadores y funcionarios judiciales que ejercen esta loable labor. Bienvenida, doctora Claudia Patricia Navarrete Palomares. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, doctora María Lucero. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Un cordial saludo al Consejo Superior de la Judicatura, encabezado por su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. Asimismo, un cordial saludo y un agradecimiento a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, organizadora de este evento. Doctora, y adicionalmente un agradecimiento a los asistentes a esta videoconferencia, la razón de ser de que estemos en el día de hoy acá. Sin más preámbulos, vamos a empezar entonces con el desarrollo del tema. En el día de hoy vamos a adelantar el análisis del fundamento legal y conceptual de la conciliación dentro de las tres áreas del saber: el saber ser, el saber y el saber hacer que debe tener un conciliador. Voy a compartir la presentación. Bueno, empezamos. La conciliación es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, el análisis del fundamento legal y fundamento conceptual, junto con las herramientas y técnicas y estrategias que se deben llevar a cabo por parte del conciliador. El fundamento legal más importante y fundamental está dado por nuestra Constitución Política en el artículo 116, en el cual se otorga a los particulares, aunque sea de manera transitoria, la posibilidad de administrar justicia. Téngase en cuenta que las decisiones que se adoptan en la conciliación o en el acuerdo al que se llegue en el curso de una conciliación tienen los mismos efectos de una sentencia, pero más aún sin recurso de apelación alguno. Este acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Es decir, aunque sea de manera transitoria, se le ha otorgado a los particulares la función de administrar justicia. De ahí la importancia de la conciliación. La definición de este mecanismo alternativo de solución de conflictos está consagrada en el artículo primero del decreto 1818 de 1998, definición cuyo texto original estaba previsto en el artículo 64 de la ley 446 de 1998, el cual finalmente se incorporó a este decreto compilatorio, el 1818, y en dicha oportunidad se hacía la definición y se determinaba la conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. Como normas especiales encontramos de manera cronológica, de forma ascendente, el decreto 2279 de 1989, a través del cual se empieza a ambientar la posibilidad de conciliar todas las diferencias transigibles entre personas capaces de transigir
Asimismo, de forma posterior, en el año 1991, se expide la Ley 23 de 1991, cuya finalidad resultó ser la descongestión de despachos judiciales. Y en este año ocurre algo fundamental, que es la promulgación de la Constitución Política, y es realmente donde ocurre un cambio importante, que se va consolidando de forma posterior con la Ley 446 de 1998, a través de la cual finalmente se reglamenta la conciliación, estableciéndose en las reglas generales relacionadas con efectos sustanciales y procesales de la misma. Posteriormente, en el decreto 18 de 1998 y ante la diversidad de normas que regulan la conciliación y los mecanismos alternativos de la solución de conflictos, se expide este decreto que es compilatorio de la totalidad de las normas y que facilita la consulta finalmente de la normatividad. Luego se expide la Ley 640 de 2001, que termina de reglamentar lo relacionado con las actas de conciliación, entidades facultadas para conciliar y lo atinente al requisito de procedibilidad. Ahora bien, volviendo a la definición de la conciliación, el concepto de conciliación, se hace un análisis desestructurado del mismo. Con esta normatividad, entonces advertimos que pese a que se realizó una labor importante con el decreto compilatorio, lo que se advierte es el afán, y por cierto, justificado, de reglamentar, o mejor, de masificar el uso de esta institución. Y veamos por qué, ya que de su simple definición, entonces, se alcanza a advertir a primera vista su importancia. En efecto, la conciliación se trata de un acuerdo al que pueden llegar dos o más personas con el fin de gestionar por sí mismas sus diferencias mediante la ayuda de un tercero, cuya característica principal es que sea neutral y calificado. Aspectos estos últimos que más adelante se abordarán para explicar. Ahora bien, las características principales del mecanismo alternativo de solución de conflictos y acá se empieza a definir de manera conceptual la conciliación con el desarrollo de estas características. Encontramos que hay dos muy importantes que sobresalen sobre las demás, que son la confidencialidad y la voluntariedad. Es necesario que la conciliación tenga o destaque el elemento de confidencialidad. La conciliación tiene ese carácter, es decir, tiene una reserva. Lo que se habla al interior de una audiencia de conciliación, ni las partes ni el conciliador lo pueden divulgar. Pero aún más importante, no se puede hacer uso de lo que allí se diga luego de un eventual proceso. Todo lo que se diga al interior de una audiencia de conciliación no incide de modo alguno en el desarrollo del proceso que a continuación se lleve en caso de que no se concilie. Entonces, por ejemplo, si un conflicto surge con ocasión de un accidente de tránsito y el posible demandado conductor acude a una audiencia de conciliación y al interior de la misma manifiesta su pesadumbre, su culpa y en consecuencia ofrece el pago de cierta suma de dinero, si a la postre no se verifica un acuerdo, de modo alguno dichas manifestaciones de responsabilidad podrán ser usadas como prueba o confesión en su contra. Es decir, ni siquiera se podrá hacer mención de las mismas, lo cual en algunas ocasiones de manera equivocada se realiza por parte de abogados o jueces al momento de alegar de conclusión o resolver la sentencia. Ahora bien, otro aspecto importante de esta característica de confidencialidad es que no se permita la grabación de la fase de conciliación. A veces ocurre que por desconocimiento del uso de los medios tecnológicos o por la imposibilidad de pausar las grabaciones, pero lo cierto es que lo ideal es que no quede registro de las manifestaciones y fórmulas del acuerdo que se haya propuesto, ni de las fórmulas, ni finalmente cómo se aborda o las manifestaciones que se hayan dado por las partes para llegar a la conciliación. Dicha característica venía dada desde el artículo 16 de la Ley 23 de 1991, la cual finalmente fue derogada, pero que por fortuna quedó en el decreto compilatorio decreto 1818 de 1991 en su artículo 16, el cual dispone que los que participen en la audiencia de conciliación deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen. No incidirán en el proceso subsiguiente cuando haya lugar a este.
es decir, al interior de la audiencia de conciliación, como primer acto que se le debe indicar y esclarecer a las partes es finalmente la confidencialidad de todo lo que se hable al interior de la conciliación, y en ese orden de ideas entonces lo ideal es no grabar esta etapa o fase de la conciliación. Y la motivación y el fundamento jurídico entonces vemos que venía dado desde la ley 23 y que de forma posterior quedó consignado en el decreto 1818 de 1998. La siguiente característica fundamental para la conciliación es la voluntariedad. Esto quiere decir que son las partes las que deciden usar la conciliación para resolver su controversia. Esto es un requisito fundamental sin el cual no se puede llevar a cabo la conciliación. Otro aspecto importante es la economía. Claramente, los costos de una conciliación siempre van a ser inferiores a enfrentar un proceso judicial, no solamente por el alias o la falta de certeza que implica el abordar un proceso, de si va a salir avante o prosperar o no lo solicitado por el extremo, sino que además impone usualmente el costo de honorarios por etapas del proceso, costos de desplazamiento, costo de práctica de pruebas como dictámenes, desplazamiento de partes y testigos, viáticos, cauciones, en fin. Adicionalmente, se evita, y digamos que este es un costo que se le puede evitar al Estado, el costo de la operación de un sistema judicial. Pues no se olvide que el acceso a la justicia, aunque es gratuito para las partes, el Estado sí debe asumir con su planta de personal quién deba dirimir un conflicto que no haya sido conciliado. Otro aspecto importante es la celeridad, y es porque los trámites de conciliación no son de larga duración, no se da un desgaste excesivo para los participantes. Otra característica fundamental es la informalidad, como quiera que no se requiere formalismo alguno. Lo que sí es cierto es que es importante que se sigan ciertos pasos previamente establecidos por el conciliador y las partes, es decir, como los momentos en los que se participa, la duración de las intervenciones. Sin embargo, claramente es menos formal que un proceso judicial. Otra característica importante de la conciliación es su flexibilidad, ya que la conciliación se puede adaptar a las necesidades específicas de las partes, definiendo, por ejemplo, aspectos tales como la fecha de conciliación, el lugar, los terceros que participan como facilitadores o como personas que deciden sobre la solución de las diferencias, quienes los acompañan en la audiencia, es decir, todo es manejable, no hay reglas rígidas, aunque sí tiene que haber un plan de trabajo para llevar a cabo la conciliación. Otra característica importante es la imparcialidad que se debe pregonar del conciliador, quien debe actuar de manera objetiva, neutral y buscando siempre la satisfacción de las necesidades de las partes. Los conciliadores están sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios judiciales. Está previsto por la Ley 734 de 2002, esto es el Código Único Disciplinario, que dispone que finalmente que el conciliador debe estar atento a las inhabilidades e incompatibilidades. Adicionalmente, hay una inhabilidad especial dada por el artículo 17 de la Ley 640 de 2001, que dispone que el conciliador no podrá actuar como árbitro, asesor o apoderado de alguna de las partes durante el año siguiente. Inhabilidad que adicionalmente es permanente para la causa en que intervino como conciliador. Otra de las características importantes de la conciliación es que las partes sientan que se da un gana-gana, que les facilite abordar un acuerdo o aceptar una conciliación. Este es uno de los aspectos que todo conciliador destaca en el preámbulo de las audiencias o de las reuniones que se lleven a cabo para una conciliación. Es la forma más fácil de motivar a las partes, y con esta característica se cumple uno de los objetivos de la conciliación. Esto es la reconstrucción del tejido social, que en mi opinión es, si no el más, sí uno de los más importantes, lo cual es una apuesta por la paz, es cambiar desde el interior de cada sujeto a su comunidad, porque no es lo mismo que un conflicto lo decida un juez, donde usualmente una de las partes queda inconforme, porque siempre sale un vencedor o un vencido,
sino que cuando se concilia se advierte la reconstrucción de vínculos comunitarios que se hayan roto. Las partes sientan, primero, que resuelven su conflicto y segundo, que el conflicto de fondo lo han solucionado por ellas mismas. Es importante que las partes, aunque no salen 100% alegres, porque en toda conciliación hay que ceder, pero siempre salen con que la posibilidad de que ganar, que se dieron, pero ganar. Entonces, esta condición, esta característica fundamental de la conciliación es algo que se debe destacar al inicio de las audiencias de conciliación y debe ser el fin propio de una conciliación. Adicionalmente, hay dos características como la cooperación y la buena fe que se deben pregonar de la conciliación. La cooperación, esto es que las partes deben suministrar la información que tengan a su mano de manera proactiva, y la buena fe se trabaja sobre y que no se guía sobre pruebas o testigos. En las conciliaciones no se hace una valoración probatoria, sino que se aborda desde el punto de vista de buena fe y que cada uno tiene su verdad. Ahora bien, las clases de conciliación están regladas por el artículo 4 del decreto 1818 de 1998. En la legislación colombiana se han implementado dos tipos de conciliación, la extrajudicial y la judicial, siendo su principal diferencia el momento y escenario en el que se realiza. La conciliación extrajudicial se lleva a cabo antes de involucrarse las partes en un proceso judicial, acuden de manera voluntaria, de manera autónoma, solucionan sus diferencias. En cambio, en la extrajudicial, que puede ser en derecho o en equidad, la conciliación judicial siempre es en derecho y el conciliador es el juez al interior de un proceso judicial. Ahora bien, las conciliaciones en derecho se llevan a cabo a través de centros de conciliación o ante autoridades con funciones conciliatorias. A su turno, la conciliación en equidad se realiza ante los conciliadores en equidad, tal como lo prevé la Ley 640 de 2001. Y encontramos que la conciliación extrajudicial, como la judicial, tienen las mismas bases normativas y apuntan al mismo objetivo. Sin embargo, en su desarrollo sí presentan diferencias. Cuando hablamos de la conciliación en equidad, la cual está arreglada por el artículo 86 del decreto 1818 de 1998, advertimos que su principal característica es que el tercero facilitador es un líder propuesto por una organización cívica comunitaria de la comunidad, que es avalado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y nombrado por la primera autoridad judicial del municipio. Ahora bien, el conciliador en equidad no decide, no da la solución del problema. Al igual que el conciliador en derecho, actúa de manera independiente y neutral, motivando a las partes para que solucionen sus conflictos ellas mismas, pero con base en los sentidos de igualdad, justicia, justicia natural y beneficio común. Respecto de la conciliación en derecho, la cual se encuentra reglada por la normatividad ya explicada y adicionalmente en materia de la justicia ordinaria por el Código General del Proceso, encontramos que esta última disposición contempló como nueva causal de inadmisión el no acreditarse el cumplimiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Adicionalmente, se estableció la conciliación como una de las fases en concreto, la primera de ellas, de la audiencia inicial reglada en el artículo 372 del Código General del Proceso. Asimismo, se previó que si alguna de las partes no comparece a la audiencia inicial, el apoderado, por virtud de dicha norma, tiene la facultad de conciliar y, en general, de disponer del derecho del litigio. Se agrega que, con virtud en el artículo 620 del Código General del Proceso, que modificó el artículo primero de la Ley 640 de 2001, aunque las partes tienen la obligación de asistir personalmente a la audiencia de conciliación, cuando el domicilio de alguna de ellas no esté en el municipio del lugar donde se vaya a celebrar la audiencia o alguna se encuentre por fuera del territorio nacional, la audiencia de conciliación podrá celebrarse con la comparecencia de su apoderado debidamente facultado para conciliar, aún sin asistencia de su representado, lo cual está en armonía con el artículo 372 ya señalado. El requisito de procedibilidad está dado en los asuntos susceptibles de conciliación,
se requiere la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción de los asuntos civiles y de familia, y el cual podrá cumplirse mediante la conciliación en equidad. Ahora bien, cuando no se requiere como requisito de procedibilidad de la demanda, concretamente en los procesos de restitución de inmueble arrendado, en los procesos divisorios, en los procesos de expropiación y en aquellos donde se demande o sea la obligatoria la citación de personas indeterminadas, como en el caso de los procesos de pertenencia. Con todo, se advierte que cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente al juez. ¿Cuáles son los asuntos conciliables? Son conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación. ¿Y qué se entiende por transigible? Y esto implica entonces que las partes están en la capacidad de celebrar acuerdos. Se puede entender también como un asunto susceptible de desistimiento cuando las partes pueden renunciar a los derechos conferidos por la ley. Dicho de otra forma, se puede conciliar los derechos inciertos y discutibles cuando los hechos no son claros, cuando la norma que los consagra resulta ambigua, cuando el nacimiento del derecho está supeditado al cumplimiento de un plazo o condición. Por ejemplo, ciertos contratos de prestación de servicios donde el elemento de la subordinación no está claro, que debe ser probado o desvirtuado, puede ser objeto de transacción. Asimismo, se puede conciliar la indemnización por despido cuando el trabajador alega que fue injusto o el empleador niega el despido o el carácter injusto. Entonces, vemos la otra cara. ¿Cuáles asuntos no son conciliables? Y no son conciliables los derechos ciertos e indiscutibles, aunque ciertamente se puede transar su cumplimiento, pero no su existencia. No son irrenunciables, no se puede realizar un acto conciliatorio sobre ellos. Y son, por ejemplo, como los salarios, las vacaciones, las cesantías, los derechos pensionales o la pensión de sobrevivencia. Es decir, se puede discutir o transigir la forma de pago o de ejecución de las obligaciones dinerarias que se han determinado con ocasión de salarios y vacaciones, pero no se puede transigir sobre la existencia de estos mismos. Tampoco son conciliables los derechos mínimos e intransigibles. Y entiéndase como derechos mínimos aquellos que están reglados por la Constitución como derechos fundamentales. Asimismo, tampoco se pueden conciliar los intransigibles, derechos tales como el estado civil, o patrimoniales, personalísimos como el derecho al nombre, o la enajenación y constitución de gravámenes de bienes inmuebles de incapaces o de menores, entre otros. De los conciliadores. Aquí abordamos entonces el área del saber ser del conciliador. El conciliador actúa en derecho, debe ser abogado. Sin embargo, es claro que la conciliación no puede regirse por lo que dictan las normas en derecho, sino por lo que satisfaga a las dos partes, por lo que ellos realmente quieren. Entonces, se aborda de manera frontal los principios que debe tener en cuenta todo conciliador. Esto es, la neutralidad, la imparcialidad, la confidencialidad y la independencia. Y por neutralidad entendemos que el conciliador ayuda a la comunicación entre las partes y el hecho de que ayude no significa que no pueda sugerir fórmulas de acuerdo, pero lo cierto es que no puede imponer una solución. Quien toma las decisiones deben ser las partes convocadas a la audiencia de conciliación. Otro principio que debe guiar la conducta del conciliador es la imparcialidad. Esto significa que no se incline por ninguna de las partes y debe pensar que ninguno tiene la razón exclusivamente, sino que cada uno tiene la razón. En ese orden de ideas, su comportamiento estaría encaminado a que las partes sientan finalmente esta imparcialidad. Otro principio es el de confidencialidad
Y es el acto de silenciarse por parte del conciliador. Responde a la confianza que depositan las partes en que se mantendrá en reserva lo discutido al interior de la audiencia sin que se pueda usar en contra de las partes de forma posterior, ya sea fuera de la audiencia o con ocasión de un proceso que se desarrolle ante la no conciliación de las partes. Y el siguiente principio que debe informar la conducta del conciliador es la independencia. Es la autonomía frente a las partes, es decir, que no sea subordinado de alguna de ellas o tenga un interés que beneficie a alguna de las partes. Entonces, dentro de las dimensiones del ser conciliador, y como nos lo indicaba la directora de la escuela, están las dimensiones ética, comunicativa, estética, cognitiva y afectiva del conciliador. Dentro de estas dimensiones que definen el saber ser del conciliador, encontramos entonces la ética. Esto es que está íntimamente relacionada con las acciones u omisiones. Se entiende mejor como con un ejemplo. Es muy difícil convocar a las partes a que diriman sus conflictos de una forma pacífica y autocompositiva cuando minutos antes un conciliador se dejó llevar por su mal genio, discutió enfrente de ellos con sus colaboradores desconociendo su trabajo. En esos casos difícilmente se va a conseguir que las partes se abran a una conciliación, porque el conciliar significa aceptar al otro, y un comportamiento como el descrito lo que pone en evidencia es la intolerancia. Es decir, la dimensión ética implica que con nuestras acciones o omisiones damos a conocer al mundo finalmente cómo somos. Es una integralidad. El conciliador no puede ser un excelente conciliador en audiencia y por fuera de la conciliación, en su familia, cuando conduce su vehículo, cuando está en el banco, tener otro aspecto, otro comportamiento que no sea adecuado o no se alinee a lo que se espera del ser de él como conciliador. La siguiente dimensión propia del ser conciliador es la cognitiva, donde el conciliador debe constantemente poner en orden sus pensamientos, trabajar en su consistencia mental, ver lo que otros dejan ver entre líneas, desarrollar la capacidad de análisis para evaluar las diferentes variables que identifican las relaciones interpersonales. Es la suma finalmente entre el conocimiento que tiene el conciliador, la habilidad que desarrolla y la actitud que tiene respecto de las partes, lo que define la dimensión cognitiva del ser conciliador. La siguiente dimensión es la afectiva. Esto es el punto de encuentro entre los sentimientos y la parte intelectual. Se debe escuchar con la cabeza, pero hablar con el corazón. Se debe desarrollar una empatía en su momento o fortaleza o firmeza dependiendo de la situación. Si se advierte algún tipo de agresión, es importante entonces no dejar avanzar estas situaciones, para lo cual se requiere que el conciliador maneje de manera efectiva la parte emocional suya y de los demás. En punto de la dimensión comunicativa del conciliador, advertimos que es la facilidad que debe tener el conciliador para expresarse, para interactuar con los demás, haciendo uso de sus emociones, de su lenguaje corporal y, por último, de su lenguaje verbal. El poder desarrollar empatía con las partes sin traspasar los límites de la neutralidad y la imparcialidad. El poder transmitir confianza, tranquilidad, liderazgo. Imponencialmente, contar con buena salud física y mental. Disponer del tiempo necesario para atender la audiencia. Es claro que si se encara una audiencia de conciliación con límites de tiempo, con preocupaciones o quebrantos de salud, o un dolor de cabeza, un mareo, la conciliación difícilmente se va a conseguir por el ánimo o mal ánimo del conciliador. Es imposible despojarnos de nuestra condición humana. En caso de tener que hacerlo, lo ideal es posponer la audiencia o, en su defecto, comunicárselo a la audiencia. Y aquí encontramos entonces unos numeritos, 55, 38, 7, que es la técnica denominada 55-38-7, en la cual se define que el lenguaje corporal está
dado del 100%, corresponde el 55% del lenguaje no verbal, esto es las señales y gestos. Del 100% de nuestra comunicación, el 38% son las emociones que debemos y que compartamos respecto de los demás con nuestro tono de voz, nuestro timbre y la tonalidad que utilicemos. Y que finalmente el lenguaje verbal corresponde al 7%. Lo que finalmente decimos es muy poquito comparado con las demás formas de expresarnos al interior de una audiencia. Y es lo que debe tener en cuenta un conciliador cuando llega a una audiencia, cuando saluda a las partes y cuando transmite sus fórmulas de arreglo. La siguiente dimensión es la estética. Esta refiere a cómo nos ven, lo cual no se puede cambiar, aunque es evidente que no nos deben valorar por lo que somos. Lo cierto es que el mundo sí lo juzga a uno como lo ve. Y en ese orden de ideas hay que tener armonía entre lo que quiero expresar con mis palabras y lo que expreso con mi imagen. Y no se trata solamente del vestuario, sino de meternos en el papel de conciliadores, de saber qué queremos transmitir. Queremos transmitir seguridad, confianza, distancia. Continuando entonces con el siguiente campo, esto es el saber, encontramos la normatividad propia que regula lo atinente a las obligaciones del conciliador, las cuales están previstas en el artículo 8 de la Ley 640 de 2001, norma que se debe consultar. Siendo la principal obligación del conciliador al interior de la audiencia, una vez se le pone conocimiento de la solicitud de conciliación o al interior de un proceso, la de citar a las partes de conformidad con lo dispuesto a la ley. Se debe hacer concurrir a quienes en su criterio deben asistir a esta audiencia. Asimismo, se debe ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación. Se debe motivar a las partes para que se presenten las fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia. Se deben formular las propuestas de arreglo. Se debe levantar un acta de la audiencia de conciliación y finalmente registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con lo previsto en la ley. Entonces, es deber del conciliador velar porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles y realizar cada una de estas etapas de manera autónoma y práctica al interior de la audiencia de conciliación. Dentro del saber, adicionalmente encontramos una norma que beneficia la conciliación extrajudicial, en especial como quiera que otorga un término de suspensión de la prescripción o caducidad. Este es un aspecto medular y jurídico que afecta el desarrollo de la conciliación y que está dado por el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, el cual dispone que la solicitud de conciliación extrajudicial suspende los términos de prescripción y caducidad, pero no los interrumpe. De esta manera, no se suprime el tiempo recorrido, sino que lo paraliza hasta que se resuelva el conflicto. Se registra el acta de conciliación o se expide la constancia en los actos pertinentes o venza el lapso de los 3 meses que prevé la norma. Este aspecto es fundamental, ya que se debe tener en cuenta que se abordará y lo cual se abordará en el análisis de la ruta de la conciliación. Una vez afianzado el saber ser y el saber saber, entonces se aborda el saber hacer en la propuesta ruta de conciliación. En la ruta de la conciliación encontramos estas etapas: la de planeación, contacto, contexto, definición del conflicto, interactiva, diseño del acuerdo y cierre. En la primera etapa de esta ruta advertimos que es cuando llega a conocimiento del conciliador el caso, donde debe realizar un estudio del caso, oportunidad en la cual revisa la solicitud, los anexos, así como la contestación, teniendo en cuenta para la audiencia que debe saber y debe estar en pleno conocimiento del asunto, motivo de la controversia. Eso le da seguridad a las partes del conflicto. Adicionalmente, debe conocer cómo están integradas las partes y cómo se presentó su solicitud. La siguiente fase, esta etapa de planeación, está dada por las notificaciones, las cuales al interior de una
conciliación judicial, pues está dada por la notificación del auto por medio del cual se convoca la audiencia prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso, o si se trata de una conciliación extrajudicial por las notificaciones que se remita al lugar de notificaciones de las partes para que las partes que se convocan para que asistan el día y hora indicado por el ente conciliador. Respecto a la logística, se debe contar entonces con las condiciones ambientales favorables de temperatura, aseo, iluminación, ruido, tanto si la audiencia es presencial o virtual, y se debe definir con anticipación, entonces, el lugar donde se va a realizar la audiencia, el número de personas que van a asistir a la audiencia, y definir con anticipación, si se trata de una audiencia, por ejemplo, virtual, la conectividad requerida y los medios tecnológicos para tal fin. Es decir, el conciliador debe estar atento a lo que requiere para su logística y adecuarlo de manera previa a la conciliación. Por último, en esta etapa de planeación, es importante la preparación del conciliador. Y aquí se advierte entonces que el conciliador debe estar concentrado, tranquilo consigo mismo y su familia y lo que lo rodea, contar con tiempo, gozar de buena salud y tener una buena presentación. Es decir, es difícil abordar una conciliación si el conciliador tiene problemas que lo aquejen en ese momento, ya sea de salud, ya sea porque tiene que recoger al niño del colegio o cualquier situación que se le puede presentar a cualquier ser humano. Ese orden de ideas sí es muy importante programarse, organizarse para poder abordar una conciliación y poder dar todo de sí desde su saber ser. La siguiente etapa de la ruta de la conciliación es la de contacto. La etapa de contacto es el momento en el que por primera vez se encuentran físicamente las partes y el conciliador. Y hay que tener especial cuidado sobre cómo se saluda, cómo se observa, teniendo claro que lo que se busca despertar en los participantes es credibilidad y confianza. Hay 3 momentos importantes. Esto es la recepción de las partes, la invitación a la sala y la presentación del conciliador y las partes. Recomendaciones a los abogados. Acá es importante indicarle a los abogados que debe invitarse a que se unan al conciliador para que ayuden a solucionar las diferencias de sus representados. Se debe hacer claridad que ellos no toman las decisiones. Se debe informar que no dicen ni la primera ni la última palabra, que son los actores finalmente los que tienen la relevancia y el protagonismo al interior de la audiencia de conciliación, y se les debe invitar para que se unan al conciliador para que ayuden a solucionar los conflictos. Más de una vez al interior de una audiencia de conciliación lo que hemos visto y hemos percibido es que es el abogado el que no quiere que se lleve a cabo una conciliación y las partes sí lo desean o por lo menos no tienen no están reacias a que se llegue a un acuerdo de conciliación. Es muy importante entonces hablar con los abogados, explicarles su rol y que todos estamos tratando de conseguir algo que beneficie a las partes que están involucradas en la conciliación. La siguiente etapa de la ruta de la conciliación es la etapa de contexto, en la cual se debe ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación, para lo cual se recomienda hacer énfasis en el rol del conciliador, las características de la audiencia, en especial la confidencialidad. Es importante que se le explique a las partes estas condiciones o estas características de la conciliación, es decir, que se goza de confidencialidad, que hay reserva, que todo lo que diga en el interior de la audiencia de conciliación no va a ser usado de forma posterior en un proceso, que pueden hablar libremente, razón por la cual, insisto, es muy importante explicarles que no se va a grabar esta parte de la audiencia de conciliación y se debe explicar también los efectos legales del acuerdo, que en caso de que se llegue a un acuerdo, hace las veces de una sentencia que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Se debe explicar las reglas del juego adicionalmente, haciendo una pequeña charla motivacional que incentive a las partes a conciliar. La siguiente etapa es la definición del conflicto. En la definición del conflicto se debe visualizar lo que nadie más ve.
Para nosotros los abogados sería como ubicar el problema jurídico, pero cuando se trata de encarar la conciliación es deber determinar el real problema, que luego la experiencia le indica a uno que no necesariamente es un problema jurídico, es personal las más de las veces, para lo cual se debe observar un lenguaje no verbal, el lenguaje no verbal de las partes, como el lenguaje verbal, así como nosotros nos damos a entender, nos comunicamos por nuestros gestos, por nuestro tono de voz y por nuestras palabras, pues lo mismo las partes. Y nos toca leer entre líneas, aunque sin prejuzgar, sin tener prejuicios. Se debe hacer cumplir adicionalmente las reglas de juego en torno del tiempo, sobre faltas de respeto o interrupciones o reacciones incómodas con quien esté haciendo uso de la palabra. Es necesario entonces oír a las partes. Se le pueden hacer preguntas, el conciliador puede realizar esquemas, resúmenes, debiendo determinar claramente el conflicto, encontrando el problema real que se presenta entre las partes intervinientes de la conciliación. La importancia de la pregunta en el proceso conciliatorio está que a través de esta entonces se puede recopilar información valiosa para ahondar sobre la relación de las partes. No es lo mismo lo que manifiesta un abogado en sus escritos de solicitud de conciliación o lo que conteste el abogado a lo que finalmente manifiesta la parte de viva voz. Es muy importante entonces escuchar a la parte, interrogarla, preguntarle, para efectos de identificar el verdadero problema y las reales pretensiones que conlleven a encontrar la mejor alternativa de solución, que sea un gana-gana. En este sentido, la habilidad del conciliador está en determinar entonces el momento adecuado para realizar los interrogatorios y saber a quién le dirige la pregunta. Desde la experiencia, entonces, se recomienda que los actores principales para realizar las preguntas por parte del conciliador o conciliadora sean las partes del conflicto. Y si ellos lo estiman, entonces que le den su palabra, le den la palabra al apoderado que las está representando. Pero es fundamental, entonces, escuchar a las partes. La siguiente etapa de la ruta de la conciliación es la etapa interactiva. Es el momento en el cual se proponen las fórmulas de arreglo. Se busca que se verifique el primer elemento de un acuerdo, esto es el gana-gana. Se pueden realizar reuniones privadas bajo el mismo criterio de confidencialidad, sin que esto conlleve lo que se perciba o que se perciba como un halo de sospecha sobre el juez. Dados los principios filosóficos que alimentan la conducta como conciliador, ya que en estas reuniones puede salir a flote el verdadero problema entre las partes. Muchas veces cuando se convocan las reuniones privadas, las partes le manifiestan al conciliador situaciones que no son capaces porque se sienten heridas, molestas, agredidas por su contraparte y se las confiesan a uno en una reunión privada. Y esto lo que hace es permitir entender el conflicto y poder proponer fórmulas de arreglo. Acá en esta etapa se pone a prueba entonces también la creatividad, la persuasión, la paciencia, la tolerancia que debe tener todo conciliador para efectos de que las dos partes cedan y se pueda llegar a un acuerdo. La siguiente etapa es finalmente el diseño del acuerdo. En caso de que se llegue a una fórmula en la que estén de acuerdo las partes, lo primero que se debe hacer es informarle a las partes que una vez firmado un acuerdo conciliatorio, no se puede dar marcha atrás, que al mismo tiene los efectos de una sentencia que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Digamos, a mí la experiencia me indica adicionalmente que uno debe requerirle a las partes e informarles que en caso de que no cumpla, es como una sentencia, que ya no hay lugar a más excepciones, que no hay lugar a no cumplir. Y se le debe también requerir en este momento en el diseño del acuerdo, adicionalmente en la etapa interactiva, requerirles y precisarles si realmente a lo que se están comprometiendo es algo que puedan cumplir. Es algo fundamental para poder llegar al diseño del acuerdo. Los aspectos que se deben tener en cuenta, entonces, en el diseño del acuerdo es el resumen de los compromisos adquiridos. Se debe redactar de manera tal que preste mérito ejecutivo, es decir, que responda a los interrogantes, quién se obliga, cómo se pagará, a quién se le pagará, cuándo se realizará la prestación, en caso de incumplimiento, cuál será la consecuencia, quién, cuándo, cómo, dónde y a quién. Son preguntas que debe absolver
el acuerdo. Adicionalmente, se debe dar cumplimiento a los elementos previstos en el artículo 1 de la Ley 640 de 2001. Esto es indicar lugar, fecha, identificación del conciliador y de las partes. Entonces, la estructura y redacción del acta de conciliación está reglamentado por el artículo 1 de la Ley 640 de 2001. Y finalmente, entonces, llegamos a la etapa de cierre. En esta etapa, una vez que las partes han llegado a un acuerdo, se debe refrendar el compromiso, es decir, hacer nuevamente una síntesis de la conciliación a la cual se llegó, al acuerdo al cual se llegó. Se debe explicar no solamente que se resolvió un conflicto, sino que las partes ahora pueden enfrentar su relación de otra forma. Se les debe exaltar, felicitar y motivarlos para que en las demás desavenencias que tengan exploren la fórmula de la conciliación que ya vieron materializar en caso de un acuerdo o una conciliación positiva. En este momento es donde se hace y se siente paz, donde se reconstruye finalmente el tejido social, donde las partes van a tener las herramientas o van a incorporar las herramientas a sus conductas que pueda o les permita conciliar las demás desavenencias que se presenten de forma posterior en el desarrollo de su vida. Finalmente, hay un compendio, hay un resumen de buenas prácticas que se deben tener en cuenta. Esto es, el conciliador al momento de desarrollar las áreas del saber ser, el saber saber y el saber hacer, debe tener en cuenta la forma para conocer de manera íntegra la totalidad del expediente, identificar los problemas jurídicos, pero no solamente los jurídicos, sino los problemas reales y personales que están dados a las partes, que usualmente no se manifiestan ni se ponen de presente en las solicitudes, sino que están informados al interior de la conciliación. Digamos que ese es el arte del ser el conciliador, el tener la sensibilidad para poder escuchar a las partes y saber encontrar y determinar cuál es el problema real que las aqueja. Asimismo, es muy importante el sensibilizar a las partes sobre las bondades de la conciliación. Esto es haciendo énfasis en las características propias de la conciliación, ya lo indicamos, la confidencialidad, la reserva, la economía y la celeridad, el evitarse costos de un proceso adicional del gasto de honorarios, gastos de abogados. Es importante brindarle un trato digno y respetuoso, que el conciliador no tenga prejuicios respecto de ninguna de las partes que acuden a su conciliación en aras de evitar una información o que no se cumpla con la reserva propia de las conciliaciones. Se debe suspender el audio y video en la fase conciliatoria y así se le debe indicar a las partes y a los abogados, que a veces algunos insisten en que si está grabando o no, se les debe precisar la razón y el fundamento legal, que ya lo indicamos en el decreto 18 de 18, por el cual se suspende el audio de la fase de conciliación. Asimismo, se debe, y esta es una característica, procurar ubicarse por parte del conciliador al mismo nivel de los sujetos procesales. Se les debe dar a conocer las reglas de juego al iniciar la fase conciliatoria. Esto es el contexto, cómo se va a llevar a cabo y el desarrollo de la fase de conciliación. Se deben realizar adicionalmente propuestas o fórmulas conciliatorias por parte del conciliador. Se debe concienciar sobre las renuncias mutuas. Esto es que aunque va a ser un gana y gana, implica también un ceder por parte y de manera conjunta de las partes. Se debe llevar a sí mismo conversaciones de manera independiente con cada una de las partes del proceso o la solicitud de ser necesarios. Y esto implica que el juez se despoje del halo, como se indicó, que cierne sobre de eventualmente una imparcialidad, como quiera que está ejercitando una conducta propia de su ser como conciliador. Asimismo, se debe permitir el acceso a la fase conciliatoria de personas que las
los integrantes de la conciliación, los solicitantes de la conciliación, requieran o consideren que requieren para llevar a cabo una buena conciliación, ya sean terceros o personas que les brindan apoyo respecto de las conciliaciones que van a llevar a cabo. Asimismo, se puede entonces permitir el ingreso de terceros, tanto como peritos técnicos o personas que les apoyen en su conciliación. Se puede suspender el proceso de ser necesario y de manera excepcional para lograr un correcto acuerdo, y se debe procurar una conciliación integral, donde se pueda lograr la terminación de procesos, acciones o denuncias. Asimismo, se deben incorporar reparaciones simbólicas. Muchas veces las partes requieren más un gracias o un lo siento o un perdón que una retribución económica o una reparación económica. Es buscar una reparación integral, que en las más de las veces es buscar la aceptación por parte del extremo convocado de la responsabilidad o el daño que respecto del daño que se causó. Asimismo, se puede permitir a los abogados que participen en el acuerdo, y finalmente se debe redactar un acuerdo de manera completa, clara y detallada. ¿Cómo se sabe que un acuerdo reúne estas características? Porque es un acuerdo que responde a las exigencias de un documento o título ejecutivo, es decir, que preste mérito ejecutivo, es decir, que sea claro, expreso, exigible y finalmente que provenga del deudor. Por último, hay algo que siempre preguntan en las conciliaciones y en los cursos de conciliación, cuando se realizan estos cursos con algunas personas que concilian en equidad, y es determinar si se debe realizar algún tipo de formalidad con los acuerdos conciliatorios. Y lo cierto es que no se debe elevar escritura pública, basta con que se efectúe el registro por parte del conciliador, ya sea en el centro de conciliación, y cuando se trata de la conciliación en los juzgados, basta con que quede el acta que se deberá suscribir el juez y que se le podrá entregar a las partes con la constancia de ser la primera copia para los efectos correspondientes. Digamos que el tema de competencia para la ejecución de las decisiones y de las conciliaciones ya está decantado, que corresponde al juez que conoció de la conciliación. En ese orden de ideas, pues no se requiere mayor formalidad en punto de expedición de copias o constancias de primeras copias. Basta con tener la conciliación para que en caso de incumplimiento se pueda dar inicio a la ejecución del mismo. De esta manera, entonces, es importante tener claro que la conciliación es el camino más fácil para conseguir la paz y resolver los conflictos. Se le da un agradecimiento especial a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que facilitó junto con FECámaras la realización, el módulo de conciliación en derecho de la escuela, elaborado por el doctor Alfredo Efraín Revelo Trujillo. En este orden de ideas, entonces los dejo a continuación con la doctora Mari Lucero para efectos de las preguntas. Muchísimas gracias. Usted, doctora Claudia Patricia, qué conferencia tan interesante, tan vigente, tan actual para estos tiempos de crisis. Y yo resalto unas palabras que usted dijo: la necesidad de sensibilizar, la necesidad del trato digno, la necesidad de escuchar a las partes. Y otra que me parece muy interesante es la de concienciar, la concientización de lo que renuncian las partes, del gana y gana. Esta es una época de las cosas sencillas, de volver a las cosas básicas. ¿Qué son esas? ¿Qué son esas? Es un camino muy expedito para resolver los conflictos y, como usted dice, contribuir a la pacificación de nuestro país, que tanto lo necesita. Primera pregunta, doctora Claudia Patricia: ¿cómo determinar si el acuerdo conciliatorio tiene validez? ¿Cómo determinar? Digamos que un tip importante que se puede tener en cuenta, que es lo que yo sugiero o que hago cuando realizo un acuerdo conciliatorio, es ubicarme en la posición del juez al cual se le presenta
como título ejecutivo. Como quiera que el acuerdo conciliatorio presta mérito ejecutivo, el juez que valore este acuerdo es muy importante que tenga en cuenta si este acuerdo tiene las condiciones de claridad, expresividad y exigibilidad previstas para todo título ejecutivo. En ese orden de ideas, cuando se redacta un acuerdo, se debe dar respuesta o se debe, digamos que un tip importante es como si se estuviera llenando un pagaré. Se debe relacionar e indicar con las fórmulas propias de un título, es decir, quién le pagará a quién en caso de que sea una obligación dineraria o quién se obliga con quién a hacer qué, cuándo, cómo y dónde, en qué momento. Siempre que un acuerdo reúna estas características, que no exista duda sobre la obligación que se va a llevar a cabo, quién la va a prestar, a quién se la va a prestar y en qué tiempo máximo, es decir, la exigibilidad de la obligación a la cual llegan las partes, se va a encontrar que tiene validez sustancial. Ahora, respecto de la validez formal, es muy importante entonces que sea un acta que esté expedida la copia por el centro de conciliación y en tratándose del juez que sea la primera copia que tenga o que se haya realizado al interior de un proceso judicial. Siguiente pregunta, doctora Claudia Patricia. ¿Cómo proceder si al finalizar la conciliación una de las partes no desea firmar el acuerdo? Bueno, acá ocurre algo que ha venido cambiando con la virtualidad. Digamos que con Código General del Proceso ya no se requiere que las partes, por lo menos al interior de una audiencia judicial, firmen las actas de conciliación. Basta con que se hagan las manifestaciones en las cuales, digamos, se hace la audiencia de conciliación, no se graba la parte propia en la cual se hacen las propuestas, en la cual se escuchan las partes, donde las partes se sinceran, pero una vez que se llega a un acuerdo es muy importante retomar la grabación para que las partes de viva voz expliquen cuál es el acuerdo al cual llegaron. Lo ideal es que el juez haga una aceptación de la conciliación y el juez, en los términos de la respuesta anterior, pues precise algunos elementos, como cuándo y dónde se va a realizar las obligaciones. Y finalmente eso es lo que se consigna en el acta. En el acta de conciliación la firma de manera exclusiva el juez, no lo tienen que firmar las partes ni los apoderados, pero presta mérito ejecutivo el acta junto con la grabación. Ahora bien, en caso de realizarse una conciliación en un centro de conciliación por parte de un juez de paz o alguien que no haya podido grabar la conciliación, sí es muy importante que los términos de la conciliación queden consignados en un acta y esta acta deberá estar suscrita por las partes. Y acá, digamos que aplica lo de nada está conciliado hasta que todo esté conciliado. Si una parte decide no firmar al momento de consignarse en el acta de conciliación, si no la firma, pues no hay nada. Es decir, no hay conciliación en caso de que no la llegara a firmar. Eso, digamos, que es la suerte y de eso se trata de las conciliaciones. Las partes se pueden arrepentir y ha ocurrido y en el último momento deciden por alguna razón, porque se comunicaron con el abogado o alguna situación se presenta que deciden no firmar. ¿Qué se puede hacer en esos eventos? Lo que se puede hacer es suspender, dar un tiempo para que las partes piensen o pregunten o cuestionen o tratar de resolver algunas dudas que se hayan presentado. Pero lo cierto es que si no se firma un acta de conciliación, no desea firmarlo una de las partes que está obligada, pues no hay nada que hacer. Es muy importante si la conciliación se realiza por escrito, el acta se expide por escrito, que las partes lo firmen. ¿Es necesario que el apoderado firme el acta? No, en principio no. Aquí aplica lo ya dicho para la respuesta anterior. Solo se requiere en caso de ser una audiencia no filmada y si el abogado asumió algún tipo de obligación con las partes. Porque realmente la filosofía de la conciliación es que las partes son las llamadas a suscribir cada uno de los actos y manifestaciones de obligatoriedad que hayan expresado. Es decir, basta con que las partes firmen las conciliaciones o las actas de conciliación en caso de estar por escrito. No es necesario que el abogado las firme, adicionalmente no es necesario que el abogado asista a la audiencia de conciliación. Por el contrario, como se indicó, si la parte no va, digamos en este evento sí el conciliador actuaría
en nombre de la parte, pero solamente en caso de la inasistencia de la parte. Pero en principio no es necesario que el apoderado firme el acta. Siguiente pregunta. ¿Se puede ordenar el retiro de los abogados para procurar que las partes concilien sin ellos? Sí se puede. Quienes concilian son las partes, aunque lo ideal es que no se retire. Digamos que la experiencia y la práctica nos indica, por lo menos en el Distrito Judicial de Bogotá, hay que ser muy cuidadosos y aquí implica también ser muy prudentes con las partes. Digamos, el retiro de un abogado podría ser perjudicial, aunque no necesariamente su asistencia beneficie las conciliaciones, sí podría que las partes finalmente consideren que, o el mismo abogado considere que hay una violación al debido proceso. Lo que se hace en caso de que el abogado no esté en sintonía o en consonancia con el espíritu y la filosofía de la conciliación es indicarle cómo debe actuar, que lo que se busca es evitar que su parte sufra el desgaste de un proceso y que lo ideal sería conciliar donde todos salgan contentos. Pero evitar pues que el abogado se retire de una audiencia o por lo menos retirarlo de manera potestativa por parte del conciliador. Ahora bien, a menos que el abogado, digamos, esté presentando o esté siendo una parte que no esté permitiendo la conciliación. En este orden de ideas, más que el ordenar el retiro para procurar la conciliación, es ordenar el retiro de la audiencia, pero digamos que eso ya está dentro de los poderes disciplinarios que puede ordenar y disponer cada conciliador o cada juez en su caso. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Tienen uso la palabra. Nuestro agradecimiento especial a usted, apreciada doctora Claudia Patricia Navarrete Palomares, asidua formadora de nuestra escuela judicial, por su didáctica y completa disertación que nos permitió adentrarnos en el estudio de la conciliación en sus diferentes variantes, que sin duda es un camino, una ruta importante para resolver ese nivel alto de conflictividad que tiene nuestro país. A todas las personas, a todos los servidores judiciales, a los distintos actores del sector justicia que se conectaron a esta conferencia, muchas gracias y desde luego al grupo de apoyo de nuestra escuela judicial. Y finalmente, a propósito del tema de hoy, les comparto una frase del político y abogado español Adolfo Suárez, que dice: el diálogo es sin duda el instrumento válido para todo acuerdo, pero en él hay una regla de oro que no se puede conculcar. No se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar, porque en esa entrega se juega la propia existencia de los interlocutores. Muchas gracias, un feliz resto de día para todos y para todas.